Bienvenidos, queridos niños y niñas de los cuartos básicos. Les comento que este es la clase de lenguaje y comunicación en la fase 3, la clase 1. Comenzamos recordando la última clase, en la que vimos reconocer los textos informativos y sus características. Y acá nos muestra una imagen de un periódico y también un texto informativo que vimos la última clase, que correspondía a ¿qué es un suricato? Para ir avanzando podemos decir que un texto informativo era un texto no literario que informa y da a conocer hechos. Los más conocidos y utilizados son artículos informativos, noticias, reportajes, inventos y descubrimientos, entre otros. Y acá hay un ejemplo donde se nos muestra un artículo informativo de los dinosaurios. Uno de los factores importantes que vimos dentro de la comunicación y obviamente de los textos informativos eran los roles que se dan en la comunicación. Y esto tenía que ver con el emisor, el mensaje y el receptor. Esto nos indicaba claramente que el emisor entregaba un mensaje adecuado al receptor. ¿Ya? Es decir, que cada emisor tiene que tener súper claro el receptor de su mensaje. Hoy día nos vamos a hacer estas preguntas. ¿Qué haré? ¿Cómo lo haré? ¿Y para qué lo haré? Estas preguntas me ayudarán un poquito a ordenar mi cerebro y me van a ayudar para ordenar mi aprendizaje. La primera pregunta, ¿qué haré?, tiene la respuesta aquí mismo y dice: aprenderé sobre las noticias, cuál es su propósito y dónde encontrarlas. ¿Cómo lo haré?, dice la segunda pregunta: leyendo y escuchando noticias de hechos positivos. ¿Y para qué lo haré? Para conocer hechos que muestran empatía entre las personas. Vamos entonces. Para hoy utilizaremos el libro de lenguaje, el estuche y mi cuaderno de lenguaje. Si es necesario, puede tener un vasito de agua al lado para que pueda trabajar más cómodo. La idea es que no se esté levantando de la mesa cada rato y que tenga todo a mano. El objetivo de hoy es reconocer características y estructura de la noticia. Lo repito entonces, que el objetivo de hoy es reconocer características y estructura de la noticia. ¿Qué podemos decir de la noticia? Aquí nos sale una pregunta y dice: ¿qué es la noticia? La noticia es un texto informativo objetivo, es decir, no hay opinión personal del periodista, no hay opinión personal de aquel que informa, sino que es un texto informativo objetivo en el que se relata un suceso de importancia para una comunidad en específico. Esto tiene que ver con el receptor, ¿ya? Por ejemplo, si hay una noticia de corte educacional, normalmente los receptores van a ser personas o personas que estén interesados en la educación o que trabajen en la educación. Hay diversos temas que se pueden dar a conocer, como acá dice educación, política, cultura, deporte, entre otros, ¿ya? Y todo tiene que ver con el receptor, ya que es quien va a recibir, va a recepcionar la noticia. El texto, la noticia, tiene características súper importantes.
La noticia como texto debe responder a las siguientes preguntas. ¿Quién o quiénes? Es decir, ¿quiénes son los protagonistas de los hechos? ¿Quiénes participan en los hechos? ¿Quién o quiénes? Como segunda pregunta sería, ¿qué significa? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el hecho? ¿Qué ocurre? La tercera pregunta es ¿cuándo? Es decir, el tiempo en el que ocurrió esta noticia. ¿Por qué? Es la otra pregunta a la que debe responder una noticia. ¿Cuáles serían las causas de por qué ocurrió esa noticia? ¿Y dónde? El lugar del hecho, el lugar de la historia, el lugar donde ocurrieron los sucesos que me quiere informar la noticia. Nos encontramos acá con un ejemplo para ver la estructura de la noticia. Y esta es una noticia que vamos a ver hoy día en nuestro libro de lenguaje. Acá dice mensaje de inclusión y con una flecha nos indica que es epígrafe. Luego dice, joven tetrapléjico recorrerá Torres del Paine junto a su grupo de amigos. Y con la flecha se nos indica que es el título. Más abajo dice, el deportista planea recorrer el difícil circuito de la W junto a su grupo de amigos. Todo para mandar un mensaje de inclusión a la sociedad. Y se nos indica con una flecha que esa es la bajada de título. Luego viene la imagen, que es una foto del joven con sus amigos, y más abajo, donde ya viene un texto más extenso, dice cuerpo de la noticia. Ahora, para ir explicando paso a paso la estructura de la noticia, vamos a ver que título y epígrafe están muy juntitos y su función es similar. Entregan parte importante de la información para atraer al lector. Por lo tanto, el título siempre lo vamos a encontrar con una letra más grande. A veces viene con un color distinto al de la noticia o con un color más llamativo o normalmente en negrita, ya que está más negrito y es una letra más gruesa para llamar la atención del lector. Y el epígrafe también atrae la atención del lector porque nos hace mención al título o a la noticia que quiere entregar. La bajada de título es una síntesis de lo más importante del texto, es decir, que es un resumen de lo más importante de la noticia, de lo que se nos quiere informar, por lo que debe ser llamativa para el lector. Siguiendo con la estructura de la noticia, vemos un poquito más abajo, o ya cuando comienza el párrafo más extenso, podemos ver el lead o entradilla. Y este es el primer párrafo donde se reduce lo esencial de la noticia. Es aquí donde se responde a las preguntas fundamentales que veíamos anteriormente. Y esas preguntas eran: ¿quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Avanzamos. Luego de eso viene el cuerpo de la noticia. Y el cuerpo de la noticia es la parte más extensa de este texto. Busca entregar toda la información necesaria para satisfacer al lector. Recordar que las noticias nos informan según nuestro interés y nuestra necesidad. Ahora vamos a trabajar en nuestro libro de lenguaje
donde vamos a abrir la página 116 y vamos a leer la noticia que aquí se nos presenta. Y dice en el epígrafe, mensaje de inclusión. Comenzamos entonces. Joven tetrapléjico recorrerá Torres del Paine junto a su grupo de amigos. Y ahí nos dice, nos nombra la persona que escribió esta noticia, por Max Raide, 18 de diciembre del 2016. El deportista planea recorrer el difícil circuito de la W junto a su grupo de amigos. Todo para mandar un mensaje de inclusión a la sociedad. Ayer nos sorprendíamos con la maravillosa historia de Kevin Chandler, el joven que recorre Europa gracias a su grupo de amigos. Pero no había que moverse demasiado del país para conocer la historia de otro grupo de amigos que planea romper todas las normas y hacer historia. Álvaro Silverstein, joven de 31 años, quedó tetrapléjico a los 18 cuando sufrió un accidente automovilístico. Silverstein, consumado deportista, logró superar las complejidades de su situación y se preparó para cumplir su mayor deseo, recorrer el Parque Torres del Paine en silla de ruedas, para entregar así un mensaje sobre la inclusión. Pero este desafío no lo realizará solo, sino que contará con 12 amigos liderado por Camilo Navarro, el coordinador de la travesía. El recorrido no es fácil. Realizarán el circuito de la W, que son 50 kilómetros, que puede ser recorrido entre 5 a 7 días, pasando de días soleados a chubascos con zonas de vientos. La idea de Álvaro es demostrar que las personas con discapacidad sí pueden recorrer las Torres del Paine. El proyecto se inició cuando Silverstein, radicado en California, conoció muchos parques nacionales que estaban totalmente adaptados para personas con discapacidad. Entonces pensó en Chile y sus bonitos lugares que no tienen las comodidades para que los recorran las personas en situación de discapacidad. Para recorrer el parque hicieron todos los esfuerzos y compraron una silla de ruedas especial, traída desde Francia, que costaba $8.000. Después del recorrido, planean donarla a CONAF para que sea facilitada a otras personas con discapacidad que quieran hacer sus rutas. La travesía, que parte hoy, se puede seguir en su cuenta de Instagram, Will the World. Acabamos de leer una noticia en la que se nos habla de la inclusión y de cómo las personas con capacidades diferentes se incluyen dentro de nuestra sociedad. Como ya lo hemos visto en clases anteriores, es necesario que usted haga una segunda lectura para comprender de mejor manera el texto que acabamos de leer, en este caso el texto informativo, la noticia. Avanzamos a la página 118, donde dice, después de leer la noticia. Y aquí salen unas preguntas con las que usted va a tener que trabajar. Pregunta número 1. ¿Cuál es el propósito de Álvaro para recorrer las Torres del Paine? Es aquí donde su segunda lectura le va a ayudar a responder. Pregunta número 2. ¿Te sorprende el modo en que lo hará? ¿Te sorprende en realidad? ¿Sí? ¿Por qué? Tienes que argumentar. Más abajo dice comenta con tu curso. Donde dice comenta con tu curso, usted va a trabajar con
el adulto que tenga al lado, con la persona que tenga al lado, sobre el tema que se le está consultando. Pregunta número 3. ¿Por qué se nombra a Kevin Chandler en esta noticia? Pregunta número 4 dice, ¿trabaja con un compañero o una compañera? Lo mismo que anteriormente, va a trabajar con las personas que tenga al lado. Cualquier adulto responsable que tenga al lado, o si es una hermana, un hermano, a quien tenga, va a trabajar con ellos, ¿ya? Y dice, A, busquen en el texto todas las veces que se menciona la palabra travesía. B, lean las palabras que la rodean y la oración en que se encuentra en cada caso. Es decir, lean el entorno, ya, el contexto. C, infieran el significado a partir de las claves del contexto y escríbanlo con sus palabras. Pregunta número 5. Dice, observen las imágenes de la noticia, luego respondan. ¿Qué dificultades creen que tendrá la travesía de Álvaro y sus amigos? Ahí usted visualice mirando atentamente las imágenes. Pregunta número 6 dice, responde las preguntas sobre el hecho informado en la noticia. Escriban sus respuestas en la tabla de la página siguiente. Y avanzamos a la página siguiente y dice, hecho informado en la noticia. Dice, ¿qué pasó? Ahí usted va a tener que escribir qué pasó. Luego, quién o quiénes participan. ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y por qué pasó? Trate de escribirlo con letra muy clarita para cuando me mande la foto al correo, yo la pueda leer y poder revisar y así responder su tarea, ¿ya? Para ir terminando entonces, hacemos un recuento. Una noticia es un texto informativo que da a conocer hechos recientes ocurridos en el mundo, el país, la ciudad o una comunidad específica. Se difunde en diversos medios de comunicación, por ejemplo, diarios impresos o digitales que publican noticias escritas, canales de televisión abierta, por cable o de internet que transmiten noticias audiovisuales, radios que informan oralmente o redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp o Instagram, en que las personas pueden difundir sus propias noticias o reenviar las que se publican en medios de Internet. Para informar de modo efectivo, la noticia debe aportar la mayor cantidad de datos sobre lo ocurrido, de modo que los lectores comprendan lo que ocurrió. Vamos a ir, como en cada clase, a la escalera de la metacognición, comenzando desde la pregunta número 1. ¿Qué he aprendido hoy? Pregunta número 2. ¿Cómo lo he aprendido? Pregunta número 3. ¿Para qué me ha servido? Y pregunta número 4. ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? Y estas 4 preguntas me las voy a hacer y me las voy a responder también. ¿Ya? Me van a ayudar a ordenar mi aprendizaje. Por último, el ticket de salida de hoy será enviar una foto de las páginas 118 y del primer cuadro de la página del 119 del libro, respondiendo las preguntas que ahí se presentan. Y número 2, en su cuaderno dibuje una carita de cómo se siente en el minuto de hacer su tarea. Ya puede ser una carita feliz, alegre, contento, enojado, triste o aburrido, según cómo me siento. Espero, chicos, que les haya quedado clarito. Ahora, si usted algo no entiende, mándeme sus dudas, mándeme sus consultas
a mi correo sbaesa@cmch.maristas.cl. Les envío un abrazo gigante y ya nos encontraremos en la próxima clase. Adiós.